Buenas tardes a todos. Es un gusto volver a estar acá acompañándolos en un nuevo tema. Hoy vamos a hablar sobre el manejo de conflictos. Mi nombre es Nicté Leoni, terapeuta matrimonial y familiar, y estoy acá para servirles y para conversar el día de hoy de un tema que yo creo que les puede apoyar mucho en sus grupos para darles estrategias acerca de cómo podemos manejar los conflictos. Vamos a tener tres tiempos diferentes porque lo dividí en tres partes de tal manera que pueda ser estudiado y pueda ser escuchado pues de una manera breve. Cuando nosotros hablamos de un conflicto, pues esto es llevar la contraria, antagonizar o estar en oposición al otro. Y esta situación en que una parte percibe que sus intereses se contraponen con los de la otra persona. En este término de conflicto es un recordatorio de que las fuentes de conflictos y los problemas pueden ser muchas veces reales o pueden ser problemas imaginarios. El resultado al final es lo mismo, siempre va a ser un conflicto. Además, el conflicto se puede ampliar para fortalecer o se puede reducir para debilitarse con el paso del tiempo. Pueden tener los conflictos un impacto en la vida de las personas, puede ser un impacto positivo, un impacto negativo, pero esto depende de la manera en que nosotros manejemos la situación, la intensidad que nos llevó a ese conflicto y los resultados que esperemos de ellos. Al final, lo que vamos a obtener y lo que nos vamos a sentir muchas veces es con apatía, con falta de creatividad, muchas indecisiones acerca de si continuar o no haciendo lo que hacíamos antes, incumplimiento de fechas límite, por supuesto, porque al haber apatía, pues no queremos participar y queremos desligarnos y nos cuesta muchas veces concentrarnos en el trabajo. Eso lo que quiere decir es que este conflicto realmente está generando un gran problema también dentro de nosotros. Cuando los conflictos son excesivos, es decir, constantemente aparecen nuevos y ya van cargados de muchas emociones, normalmente negativas todas ellas, pues son una posible fuente de disminución de nuestro rendimiento a causa de la tensión que estamos experimentando. También ya nos vamos separando de querer trabajar en equipos y por supuesto nos causa mucha insatisfacción. Hay dos tipos de conflictos, ¿verdad? El conflicto funcional son aquellos conflictos que favorecen los intereses de la organización o del equipo o el grupo en el que estamos. Y un conflicto disfuncional es uno que pone en riesgo los intereses del equipo o de la organización. Antes de continuar, me gustaría quedar bien clara en algo. Ningún conflicto es malo. Los conflictos deben ayudarnos a crecer, nos deben ayudar a movernos de ese lugar en el que estamos tan acomodados. La situación o lo que yo considero importante en todo caso es hacer que funcionen, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un conflicto funcional, es ese que refuerza las metas del grupo y mejora su rendimiento, porque durante ese conflicto estamos tratando, como ven ustedes en esta fotografía, de ponernos de acuerdo y entonces es constructivo porque mejora la calidad de las decisiones. Parece ser un reto más que tenemos que formularnos y que buscar salidas para él. Por eso es que estimula la creatividad, la innovación, fomenta el interés, el querer participar para remediar la situación y el grupo regularmente se siente en la libertad de poder ventilar los problemas y siente que hay confianza dentro del grupo y cada uno de los miembros para liberar las tensiones. Cuando esto sucede, el grupo sigue funcionando
Y por el contrario, un conflicto disfuncional, pues es aquel que entorpece el rendimiento del grupo. Lo que a veces no nos damos cuenta en un conflicto cuando lo hacemos disfuncional o cuando resulta siendo disfuncional, es que todos vamos remando en la misma barca, así como les pongo en esta imagen. Y muchas veces no nos damos cuenta de que sí tenemos que resolverlo porque esa barca se va a hundir. Entonces, ¿qué pasa? Los resultados de un conflicto disfuncional, pues va a ser la oposición descontrolada que alienta al descontento de cada uno de los miembros y hace que se disuelvan los vínculos de amistad que antes teníamos y por supuesto, con el tiempo, pues nos va a acercar a la destrucción del grupo. Y las consecuencias de que a que a esto hayamos llegado en un conflicto es a no comunicarnos, nos tardamos mucho en decir y comunicar lo que estábamos sintiendo, por supuesto disminuye la cohesión del grupo y sentimos que el grupo, a partir de que se pueda sentir amenazado, pues entonces el grupo se va a detener, no va a avanzar y así las decisiones tampoco. Las situaciones que generan conflictos muchas veces tienen que ver con las personalidades. Acuérdense ustedes que hemos sido educados en diferentes contextos, en diferentes situaciones en las que muchas veces hay diferencia de valores, no son compatibles y por eso también puede haber conflicto. Puede haber sobreposición o límites opuestos o límites pocos claros o trabajo poco claro o qué es lo que de tu persona se espera y nos sentimos que tengo que dar más o voy a dar menos porque no hay quien me esté guiando. Hay competencia a veces por recursos que consideramos limitados o competencia precisamente entre grupos, competencia por presentar algo antes, por supuesto, comunicación inadecuada o tareas interdependientes. Cuando suceden estas tareas, me refiero a esas tareas en las cuales yo dependo de poder empezar a hacer mi trabajo de acuerdo a la entrega del trabajo de otras personas. Imagine usted lo que en esta fotografía estoy poniendo, la diferencia de personalidad de 2 compañeros acá, uno que se burla y el otro que está admirado o que está huidizo. Entonces, pues todo esto va generando también. ¿Qué otras situaciones generan conflictos? Pues las políticas, las normas, las reglas, algunas veces irracionales o poco claras o ausentes en un equipo. No sé hasta dónde o qué es lo que exactamente esperan de mí o hasta dónde yo puedo actuar. También las fechas límite que son irracionales. Es imposible entregar lo que están pidiendo. Por supuesto, eso va a causar mucha tensión. La presión por ese tiempo excesivo o cuando hay conflictos porque en la toma de decisiones tenemos que estar de acuerdo todos o solo la toma una persona sin consultar al resto y los recursos con los que contamos. Expectativas no satisfechas y esto es bien importante porque a veces una situación genera un conflicto cuando la situación o el trabajo o la tarea que se nos ha puesto ni siquiera ha empezado. Pero como ya traemos del pasado conflictos con ese equipo, entonces en esas expectativas que no han sido satisfechas porque anteriormente no se conversó sobre lo que sucedió, entonces resulta que los conflictos fueron no resueltos o suprimidos o ignorados y entonces traemos como una historia de conflictos. También frente a un conflicto es importante evaluar los hechos, porque cuando usted ve esta figura que yo le pongo acá de este cilindro, lo que el cilindro refleja en la pared es un círculo y eso es cierto, el cilindro refleja un círculo. Sin embargo, cuando vemos ese cilindro desde el otro punto de vista, refleja un cuadrado y ese cuadrado también es cierto. Esto es importante porque nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando vemos un conflicto, todas las partes tienen una parte de razón. Hay cada uno tiene
una parte de la historia que lo llevó a esa sensación en la cual tiene que buscar una respuesta. Entonces, la percepción distinta de la realidad es un motivo por el cual debemos evaluar cada hecho de lo que ha sucedido para que ambas partes se sientan escuchados, que puedan comunicar y que podamos analizar la situación. Cada mañana, así como ven ustedes en esta imagen, hay un ejército de personas que se levantan para enfrentar su día. Hay nuevas alternativas, pero también hay conflictos, hay presiones, hay demandas, nos esperan cada día cuando nosotros abandonamos la paz y el sosiego de nuestra casa. Lo que quiero decir con esto es de que nos encontramos con una gran cantidad de detalles, de rutinas, de obstáculos, de sorpresas, las cuales no tenemos bajo nuestro control. Entonces, tenemos que aprender a lidiar con ellas, tenemos que aprender a resolver. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Personas que están indiferentes, distraídas, que cada uno lleva su pequeña batalla, cada uno tiene una dosis de ansiedad, cada uno tiene que resolver diferentes conflictos, no solo en los grupos, sino también en su casa, en su vida personal, en la universidad, en las diferentes esferas en las cuales se mueve. Y cada uno pues va sintiéndose impaciente, con resentimientos, con diferencias de opinión, molestos. Algunos responden a esto con insultos, pero al final un conflicto en realidad lo que pone a prueba es nuestra determinación y nuestra paciencia para encontrar el mejor camino para resolverlos. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos asaltados constantemente por actitudes en las que todos queremos ganar, por eso hay rivalidad, hay actitudes en las cuales hay chismes, hay murmuraciones, hay malos entendidos, y cuando estamos en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra universidad, pues abundan personas que son soñadoras, otras personas que se sienten injustamente tratadas. En fin, yo quiero que usted sepa que el potencial para el conflicto no tiene fin. Hay difamaciones, hay sabotajes, hay excusas, hay desconfianzas, hay celos, celos profesionales, celos de todo tipo entre amigos, hay malas habladurías, obviamente, y hay algunas personas cuyos pensamientos algunas veces son irracionales o poco reales. Con todo esto, tenemos que lidiar y muchas veces lo queremos hacer con las mejores intenciones. Así es que aprender a manejar el conflicto es una manera en la que nosotros tenemos que aprender de alguna manera a estimular aquellos conflictos que nos pueden hacer que el equipo funcione. Tenemos que aprender a manejar los conflictos disfuncionales, como los que ya mencioné, y cuando esto no es posible, vamos a necesitar la intervención de otras personas. Al final de todo, debemos mantener nosotros el equilibrio, porque frente al conflicto siempre vamos a estar.